Conversaciones en movimiento. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV. Buenas tardes a todos, hoy en su programa Conversaciones en Movimiento, y como habíamos prometido en el transcurso de la semana, hoy tenemos un programa especial sobre la cuestión de fútbol y política. Estamos esperando un par de invitados que en el transcurso del programa llegarán, pero mientras yo creo que con el invitado especial que tenemos el día de hoy nos da abasto incluso para un programa o dos. Y entonces aquí tenemos a David Virgen de Brigada 97 y de Grada Roja, que nos va a contar un poco la experiencia de cómo es esto de participar en los grupos de animación antifascistas, en esta cuestión de las hinchadas antifas, y también un poco en la organización en un colectivo político de, digamos, ya de corte internacional, como lo es Grada Roja, ¿no? Pues, Chino, como le hacemos en el programa siempre, es que nos cuentes un poco la experiencia y sobre la marcha yo te voy interrumpiendo con preguntas o algo. Okay. Nomás pégate un poquito más el micro. Ahí está. Antes que nada, agradecido por la invitación al observatorio, a ML Medios por el espacio, y pues nada, empezamos con Brigada, que es más longevo. Brigada más viejo. Ajá. Bueno, Brigada 97 es un colectivo de aficionados del Guadalajara que se junta o se forma en el 2003, en junio del 2003, estamos por cumplir 6 años, en el cual pues somos gente que formó parte de alguna barra del Club Guadalajara, ya sea La Irreverente o La Reja, a principios de los 2000. Nos apartamos del movimiento de las barras por no estar de acuerdo en algunos manejos de los líderes de las barras y de la directiva, y conformamos otro grupo que se llamaba Brigada 97. Brigada 97 no es una barra, es un grupo de amigos que va al estadio. Estamos abonados en una sección del estadio, pero a diferencia de las barras, nosotros nos interesamos más por la política que meramente el fútbol, ¿no? Sí. Mezclamos toda la cuestión de la política nacional con el fútbol. Hemos llevado a cabo manifestaciones por la cuestión de Ayotzinapa, hemos llevado manifestaciones o participamos en las manifestaciones contra las reformas estructurales del sexenio anterior. Sí. El gasolinazo, la reforma educativa, sí. todo ese tipo de movilizaciones que se dieron en el sexenio anterior. Pues nosotros participamos en todos esos movimientos. Como otra parte también hicimos actividades o hacemos actividades como Abrigando la Realidad, que era el juntar recursos o víveres para llevar a los compañeros inmigrantes que estaban en las vías del tren. Llegamos y les dábamos productos de limpieza, cuestiones así, convivíamos ahí con ellos. También llevamos a cabo proyectos como participamos en el Mundial de los Pueblos, que es un proyecto de Grada Roja que más adelante lo vamos a explicar. Y así nosotros sí somos muy aficionados, muy apasionados, pero también tenemos esa espinita o esa cuestión política en nuestro colectivo, y el cual debatimos muchas ideas. Hay mucha gente de izquierda, de diferentes corrientes, en el cual sí nos llegamos a pelear o a debatir, pero por medio de unas cervezas o algo así, pero todo queda ahí. Y pues es un colectivo democrático en donde se toman decisiones a partir de la participación de todos los miembros. Se vota y lo que dice la mayoría es lo que se hace, ¿no? Sí, decía hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que a los amigos se les conocen las 13, en la cárcel, en la cancha y en la calle. Entonces tiene que ver como con ese tipo de situaciones. Ahora, tratando de preguntarte ya un poco sobre esta cuestión de la performatividad, el cómo ustedes ejecutan su práctica política. Yo, por ejemplo, la primera vez que tuve un acercamiento con ustedes, me llamó mucho la atención el cómo se podía llevar todo el color y la parafernalia que se vivía en los estadios a la calle. Por ejemplo, me acuerdo las marchas del 43, en las que participamos, de los 43 desaparecidos, todo el primer año, que hicimos un acompañamiento de mes con mes, y me acuerdo que eran marchas multitudinarias, en las que nosotros tomábamos el final de la marcha, y sí, ya había bengalas, y todo ese tipo de cosas, trapos, cánticos. Entonces, quisiera pues que le explicaras a nuestros escuchas y a nuestros televidentes cómo eran estas manifestaciones.
Bueno, la ventaja que nos da el fútbol, y en este caso el haber pertenecido a una barra o el tener el contacto ya por años en una cancha, pues era la cuestión de la organización, ¿no?, que tenemos, ¿no? Tenemos una organización que trasladamos del estadio a las calles, ¿no? Por medio de cánticos alusivos ya sea a la situación, al caso de los 43, a la cuestión de las reformas. Teníamos la cuestión de la pólvora, que es las bengalas, las bombas de humo, las banderas, los trapos. Que vale la pena decirle a los televidentes que lo de las bengalas tardó en ser aceptado por parte de la población de las marchas. Sí, al principio nos acusaban de vandálicos. De vandálicos y de reventadores de las manifestaciones, ¿no? Nos acusaban de eso, porque en ese entonces teníamos, como había mucha gente con cámaras, que en realidad no sabíamos quiénes eran, nos tapábamos los rostros, porque en las manifestaciones llevábamos algo alusivo al equipo, algo al club. Y estaba reciente lo de la bronca en el Estadio Jalisco con los policías, ¿no? Entonces había mucha persecución y represión a la gente de Guadalajara, fueras o no fueras de la barra. Pues estaba el caso de este chavo que detuvieron, y le pusieron una gorra parecida y lo metieron al bote. Entonces estaba con ese tipo de persecución. Nosotros en algunas cuestiones, cuando veíamos que había gente infiltrada con cámaras, pues nos tapamos los rostros. Y pues la gente se asustaba, ¿no? Veía las bengalas, veía las bombas de humo, veía el escándalo que llevábamos atrás con consignas. Entonces nos acusaban de que éramos reventadores. Entonces, por ahí gente de otros colectivos de aquí de Guadalajara fue la gente que les comentaba a los demás que no éramos reventadores, éramos camaradas, éramos compañeros que habíamos participado, pero ahora lo hacíamos de diferente manera, porque años atrás lo hacíamos en lo individual, participamos en algunos colectivos de locales de la ciudad, pero no como Brigada 97 o como este nuevo colorido folclore que le damos a las marchas, ¿no? Sí, a mí me tocaba, por ejemplo, ver este acompañamiento que he hecho con ustedes, y en el que abiertamente lo digo, que yo también formo parte de Brigada 97, creo que es Batman Batman y Superman o sí, Batman y Robin. Batman y Robin. Pero bueno, un poco este tipo de situaciones en las que este acompañamiento sí era como difícil de explicarle a otros colectivos el por qué había sujetos que trataban de llevar esta performatividad de la... Y aprovechando que llegó nuestro otro invitado, el Archie, adelante, de aquí de la Rebel de Occidente, que ahorita también nos va a hablar un poquito de esa experiencia. Entonces, tratando de establecer esta situación, sí, también me gustaría que ya nos abonaras un poquito en el de cuáles son las principales prácticas que ha hecho Brigada 97. Por ejemplo, esto de abrigando la realidad. Ajá, la realidad. Eso yo recuerdo que fue una actividad que hacíamos para el 6 de enero, ¿no? Ajá, sí, abrigando la realidad era un evento que surgió, pues, como una idea de un compañero, en donde juntamos víveres, cobijas, chamarras, ropa para invierno, y lo fuimos a llevar a los inmigrantes allá en las vías. Y esta actividad pues tuvo buena respuesta de la gente que nos apoyó y nos dio para una segunda actividad, ¿no? Porque esa vez convivimos con la gente, no nada más fuimos y les entregamos. Ajá. Y nos fuimos, ¿no? Nos quedamos ahí 3 horas con ellos, llevamos café, galletas, estuvimos platicando, nos sentamos ahí en las vías, y nos fueron contando sus experiencias, ¿no? De cómo habían dejado pues su ciudad natal. Muchos eran nacionales, sí, que por el crimen organizado habían tenido que huir de su ciudad, y ahí nos fueron comentando que más bien lo que necesitaban en aquel entonces era artículos de limpieza. Ajá, de aseo personal, ¿no? Mucha gente les daba comida y eso, o les daba dinero, pero pues sí necesitaban una pasta de dientes, toallas femeninas para las mujeres, un jabón, un shampoo, porque a veces no tenían dónde asearse y no podían agarrar un trabajo temporal en la ciudad. Sí. Entonces volvimos a hacer otra colecta, volvimos a juntar artículos de aseo personal y volvimos a llevar esos. Entonces, las experiencias que nos van dejando las actividades nos ha dado ideas para sacar más cosas, y entonces lo que hemos hecho. Yo cuando he narrado la experiencia de Brigada 97, de hecho está próximo un capítulo que se va a introducir un libro sobre la experiencia en Brigada, un trabajo etnometodológico. Una de las cosas que yo recuperaba mucho era esta
dialógica esta inercia de llevar, por ejemplo, ya lo dije, del estadio a las calles, pero como también la cuestión de las calles se llevaba a los estadios. Ahora sí me gustaría que contaras a los televidentes cómo ahora era la experiencia de llevar todas estas protestas que se veían en la calle, meterlas al estadio, porque no es tan fácil como uno cree. Hay una persecución a las hinchadas antifascistas en diversas plazas de México y del mundo. Pues uno de los objetivos del colectivo era hacer visible los problemas sociales del país en los estadios, ¿no? Y llevar al debate a la gente que acudía a los estadios, o sea, llevarles la idea o llevarles el debate sobre ciertas ideas, ¿no? Llegamos en un clásico nacional, Chivas América, metimos un mensaje que era 43 vivos ya, lo cual salió en muchos medios de comunicación, en Fox, en ESPN, en muchos medios de comunicación, y llevó al debate porque uno veía, o tenemos muchos amigos en común en las barras, entonces la gente debatía si estaba correcto o no estaba correcto, o qué pensaba cada quien de Ayotzinapa, y digo, a final de cuentas cada quien tendrá su forma de pensar y su criterio, podrá pensar bien o mal, pero el objetivo se cumplía, ¿no? O sea, hacíamos que la gente debatiera sobre esos temas, y no nada más con eso, sino con las reformas también que metimos trapos, la gente nos cuestionaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, nosotros ahí poquitos explicábamos nuestro posicionamiento, y entonces hacíamos que la gente se llevara de los estadios esa idea política, ¿no? Claro. Esa cuestión social. Y de hecho, sí, esa situación interesante que yo recuerdo, la de los 43, las camisas. Por ejemplo, que era imposible meter un trapo al estadio, o se dificultaba mucho meter un trapo y rápido los iban a identificar, pero pues una camisa debajo de la camisa de las Chivas, y ya se hizo una hilera donde decía, se quitaron la camisa los integrantes de brigada, algunos integrantes, y decía 43 vivos. Así era la frase, porque de hecho, pues obviamente el ingresar trapos al estadio está prohibido, ¿no? Es una multa de 20,000 pesos, y que recuerdo que en aquel entonces con lo de Ayotzinapa hubo muchos mensajes de apoyo a los 43 en Ciudad Universitaria, en el Azteca, aquí en el estadio de Chivas, en el Jalisco, en León. Creo que León la federación lo multó a León por un trapo alusivo a Ayotzinapa que decía Estado asesino, y tenían pancartas de los 43, y a León sí lo multaron. La multa, te digo, es de 20,000 pesos, y pues ahí, ¿qué pasa? Pues te metes en problemas con la directiva porque te prohíben la entrada, ¿no? Te prohíben la entrada, ¿no? Ese derecho de admisión. De hecho, nosotros tuvimos muchos problemas al principio por toda esta cuestión política, y porque teníamos una campaña en aquel entonces anti-Vergara, por los malos manejos del club también. Recuerdo que había un señalamiento directo y una persecución hacia integrantes de la brigada. Sí, gente hasta de las propias barras, ¿no? Que no estaba de acuerdo con que nosotros tuviéramos un proyecto alterno a las barras. Nos señalaron, hubo gente de nosotros que fue, se les retiró sus abonos y se les prohibió la entrada toda la temporada. Y pues sufrimos esa persecución, esa represión, porque al rato ya nos tenían vigilados ahí en la zona donde nos sentamos, y eso fue lo que empezó como a mermar un poco nuestras actividades dentro del estadio, ¿no? Por la misma represión y la persecución, y hubo un tiempo en el que bajamos un poquito la guardia en las canchas, pero pues seguimos activos en las calles. Sí, muy bien. Bueno, vamos a pasar, Aldo, ¿te parece? A un corte musical, y ya introduciríamos al buen Richie a las reflexiones también, para al final cerrar como con lo de grada, ¿no? Para que se pueda meter un poco. Entonces, nos vamos a ir a la primera canción, que si no mal recuerdo es de Barra Brava. De Caos Urbano, es como Cantoná. Entonces vamos a reflexionar también un poco de eso, ¿no? Dale. Estás escuchando mlmedios.com.
Estás escuchando mlmedios.com. Bien, el por qué escoger a esta canción de Caos Urbano y de como Cantona es una cuestión bien singular, porque justo cuando le preguntan a Cantona sobre cuando le preguntan que qué hubiera hecho o si hubiera modificado, qué hubiera modificado en esa, si se arrepentía, le preguntan, ¿te arrepientes de haberle pegado al fanático, al aficionado? Y él dice, me arrepiento, pero me arrepiento de no haberle pegado más fuerte. Entonces es un reflejo pues de cómo le pega a un fanático del National Front que le dice al Frente Nacional, que le dice regrésate a tu país, ¿no? Ajá. Entonces tiene que ver con esa cuestión. Y el otro invitado que tenemos el día de hoy aquí es el Archie de Rebel Occidente. Mucho gusto. Bienvenido, Archie. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, mi Archie. Disculpen la tardanza, pero es que el tráfico está cabronamente horrible y nuestro otro compañero que iba a venir, que no pudo venir, el Cande del Frente Rojinegro. Ajá. Nos mandó disculpas, pues que lo disculpáramos, se disculpaba por no poder asistir, pero dice que para próximas invitaciones estará disponible. Sí, no, esto de trabajar no nos mata, hay que destruir el trabajo. Está complicado. Bien, pues entonces vamos a comenzar contigo y ya sobre la marcha también iremos introduciendo el chino de nuevo a la discusión para que nos muestre también la experiencia de Grada Roja y algunas preguntas finales que tengan lo del público. ¿Cómo se organiza la Rebel Occidente? ¿Cuáles son sus formas de organización? Mira, nosotros como meramente un frente antifascista no lo somos. Somos unos cuantos los que tenemos ideas políticas muy marcadas, ¿no? Sí. Todos, la Rebel Occidente surge en 2002. Yo tengo la Rebel desde 1999, un año después de que surge, pues empezando a ir al estadio, ¿no? Pues vámonos a la porra y empezamos ahí empezaron a conocer. Entonces ya oficialmente en 1999 ingreso yo como tal, ¿no? Como miembro. Entonces empezamos a organizarnos, nace en 2002 la Rebel Occidente y empezamos a viajar, empezamos a dar colorido también, ¿no? A la tribuna. Yo siempre tuve influencias por parte de mi papá, por parte de gente que conozco, pues ideas antifascistas y siempre pues las he llevado a cabo, ¿no? Siempre en la tribuna, como en la cancha, como en la calle, como en mi casa, en todos lados, ¿no? Hay un problema aquí marcado, pues que, obviamente no puedes hacer que toda la gente piense como tú, en este caso, ¿no? Entonces serías imponer un pensamiento crítico, pues creo que va muy en contra de lo que pensamos, ¿no? Cada quien es libre de pensarlo. Aquí, pues, en realidad los que conformamos la Rebel Occidente somos unos cuantos los que tenemos un pensamiento crítico del sistema, de la política nacional, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, ¿no? Incluso. Entonces, empezamos a organizarnos, los poquitos que somos, 2 o 3, empezamos a ir a manifestaciones, nos ha tocado convivir y participar con Brigada 97 y pues ahí estamos, ¿no? También tenemos siempre vamos con motivos o camisetas, aunque no sean del equipo, pero llevamos nuestra camiseta de anarquía, así, insignia, ¿no? Que somos en contra. Bien, en este caso lo que comentas es muy interesante, Archie, porque sí es cierto. Si nosotros tratábamos de imponer nuestra forma de pensar, nuestra ideología a los demás compas, pues estaremos cayendo en mucho de lo que nosotros estamos reclamando. Sin embargo, también sería bueno reflexionar el cómo existen estereotipos hacia el hincha, ¿sí me va a entender? Comúnmente se le dice cabeza balón, se piensa que es un sujeto ignorante, que es un sujeto violento, que no reflexiona en contra de ciertas situaciones. Y la existencia de cosas como Rebel Occidente, Brigada 97, Frente Rojinegro y otras más, de las que vamos a hablar al rato, pues son una viva muestra de que dentro de lo que se pueden quebrar como este tipo de estereotipos, ¿no? Sí, claro. Ahora, tratando ya de pensar ideas más concretas y preguntas en las que se pueda entrar en un diálogo con ustedes, estoy ya hablando, está Brigada 97 Chivas, Rebel Occidente con Pumas, Frente Rojinegro con Atlas. ¿Qué tan difícil es el convivio de estos grupos antifascistas o la organización? Porque al final, si los colores nos marcan, claro, el enemigo es mucho más grande que el propio color, ¿no? Es el capital, el Estado, la violencia irascible. Entonces, pues de nuestra parte, como no somos somos un colectivo más que una barra,
no tenemos tanto problema con eso. Digo, ya entre barras es un poquito más complicado porque siempre o regularmente la mayoría son gente que no piensa por el bien común del movimiento, ¿no? Por eso el movimiento de las barras pues se estancó en México, ¿no? Por la violencia sin sentido, las peleas sin sentido. Incluso antes había amistades en las barras, ¿no? Había amistades en Chivas Pumas, Chivas Tigres, Atlas Monterrey, o sea, había ese tipo de redes de unión. Ajá. Que rápidamente se rompieron cuando las barras fueron creciendo y se fue desatando más la violencia. Ajá. Y esa violencia sin sentido pues sí llevó al estancamiento del movimiento, y por eso digo que es más difícil en las barras o yo ser miembro de una barra y recibir a una persona de Atlas, ¿no? Pero como nuestro colectivo es pequeño, somos pocos integrantes, somos ajenos a las barras, entonces de nuestra parte no hay tanto problema, ¿no? En las barras hemos convivido con como dice Archie, con la gente de la Rebel Occidente, hemos convivido también con gente de América, de Cruz Azul, de León, de Irapuato, de muchos equipos, ¿no? Con la gente de Atlas también hemos tenido unos acercamientos con el compañero Cande, el que iba a venir, y no hemos tenido ningún problema por ello, ¿no? O sea, creo que los que nos metemos en este contexto, en este movimiento, sí anteponemos la cuestión política antes que la camiseta o los colores. Y de este lado, ¿cómo se vive esta situación? Sí, pues es obvio que en un movimiento que atrae a muchísima gente, como una barra, pues siempre hay quien piensa en ir a hacer desmadre y seguir los códigos de las barras sudamericanas, ¿no? Ajá, eso que pues prácticamente en todas las barras se vive, ¿no? Y es un hecho muy arraigado, entonces probablemente, o no probablemente, es muy muy concurrente la situación de que siempre hay problemas en los estadios con las barras, ¿no? Igual al momento de estar ahí, si vas tú de visitante, pues no van a tener en cuenta una barra visitante si trae problemas con tu barra o con la barra de tu equipo. Pues si tú tienes una camiseta del otro equipo, pues a lo mejor te van a querer golpear o te van a hacer, no sé. Y no hay ese pensamiento crítico, no, pues ese no es, piensa diferente y no es de barra, ¿no? Eso sale agarran parejo, ¿no? Ajá. Agarran parejo, entonces. Pero digo, nosotros acá pues tampoco tenemos problema por convivir con otros grupos, como Brigada. Ahí también hay un colectivo que se llama Brigada de Hinchas Antifascistas, uh-huh, de la cual soy miembro, y hay algunos miembros de la Rebel Occidente ahí también involucrados, con gente de Atlas, con gente de América, ¿no? De Cruz Azul, de Pachuca, de Tigres. ¿Y se organiza este colectivo? ¿Cómo se organiza? Este colectivo, pues por las distancias está un poco complicado el juntarse para hacer una acción en concreta, pero toda la actividad ha sido a través de difundir todo el pensamiento crítico que manejamos a través de las redes sociales, en este caso Facebook, y ahí plasmamos todas las cuestiones que nosotros pensamos, ¿no? Que nos marcan como grupo, aunque no somos, probablemente hay algunos que quizá no nos conozcamos en persona, sí, pero pues ellos siguen expresando su ideología, ¿no? La exponen en la página, tratan de llegar, compartir, esa es la forma en que se organiza, pues prácticamente aprovechando las redes sociales. Bien, una de las situaciones en las que las hinchadas antifascistas o los grupos de animación antifascistas o colectivos políticos que van a los estadios, una de sus consignas, yo creo que más populares y más poderosas también, son odio y muerte al fútbol moderno. Así es. Sí. ¿Qué significa eso para si tuvieran que desarrollarlo así en pocas palabras o a mucho escala, qué significa el odio y muerte al fútbol moderno? Pues prácticamente es esta cuestión de la mercantilización del fútbol, ¿no? Que se da en tiempos recientes, bueno, en México, pues, cuando ya los equipos pasan a ser unas empresas en vez de clubes de fútbol, sí, ¿no? Y en vez de formar jóvenes, compran gente del extranjero, cierran, como en Chivas, en el caso de Chivas,
que teníamos un club deportivo en donde se daba natación, básquetbol, fútbol, había como muchos deportes, que eso era el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Y se cerró meramente el negocio del fútbol masculino, porque ni siquiera el fútbol femenino lo ven como rentable para su negocio. Sí. Y pues esta es la cuestión, ¿no? Estamos en contra de toda la mercantilización del deporte, de que se metan con las cuestiones de las tradiciones, ¿no? Que se haga más elitista el poder asistir a un estadio, como el cambio de estadio de fútbol de Chivas, sí, del Jalisco al nuevo estadio, pues sí fue un cambio radical, ¿no? Ya no ves a la misma gente, los precios ya no son populares, la gente ya no puede ir a los estadios, los accesorios, los jerseys ya no son tan accesibles para la gente. Entonces estamos en contra de todo eso, ¿no? Y más en Chivas, que estamos peleando el descenso, y a pesar de que el club es el equipo que más jerseys vende en el continente, y una de las marcas con activos más poderosas de México. Sí, o sea, y en el equipo no se le invierte, se le saca, se le ordeña, no les importan los aficionados. Entonces estamos en contra de toda esa cuestión, pues. ¿Qué entendemos como odio y muerte al fútbol moderno? Pues sí, como dice Chino, es una situación que a nosotros nos molesta, ¿no? Y que siempre hemos atacado esa parte con lemas de odio y muerte al fútbol moderno, a la bubucela, ¿no? Pero esta parte es entendible desde el sentido de que vivimos en una sociedad capitalista como tal, ¿no? En ese sentido, pues también los equipos de fútbol, por la masificación que hay del poder de convocatoria que tiene el deporte, pues lo ven y lo utilizan las empresas como para vender sus productos, ¿no? Meramente tal cual. Entonces, la venta de jugadores, la privatización de los equipos, porque antes eran, pues como en el fútbol sudamericano todavía, ¿no? Que existen socios que son los que meten dinero, pues ahora son las empresas, ¿no? Y el problema es que se magnifica, por ejemplo, como lo decía el Chino, en los estadios. Ya la gente popular deja de ir a los estadios, sí, por los precios tan elevados, ¿no? de los boletos, e incluso los abonos, ¿no? Los mentados abonos, que si tú eres de otro país, de otra ciudad, y quieres ir a ver a tu equipo, por ejemplo el estadio de Monterrey, ¿no? Sí, exactamente. Necesitas encontrar a alguien que esté abonado y que te venda su entrada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estamos en contra, porque pues prácticamente están matando al fútbol, ¿no? Bien. Dos cosas así bien sencillas para pasar a la siguiente. Fábregas, en su libro de Lo Sagrado del Rebaño, explicaba toda esta situación en torno a pensar cómo había incluso religiosidades, ¿no? O sea, cosas muy... Él ha hablado de dos equipos. Ha hablado de Chivas por lo que genera, el equipo nacional, y ha hablado de Jaguares por su cercanía, porque él es chiapaneco. Pero pensaba yo en estas cuestiones de las identificaciones con los propios equipos, ¿no? Y la pasión que se puede generar, y para allá iría el siguiente tema musical. Pero antes de eso, tenemos una pregunta de aquí, por cierto, saludos a Stalinka, a Ana Karen, y nos dice sobre esta cuestión, ¿no? ¿No deberían ser más accesibles los precios y los tickets para que todos puedan disfrutar del fútbol? Sí, es lo que decimos, ¿no? A raíz de que se ha mercantilizado el fútbol, pues se ha hecho más elitista, ¿no? O sea, ya no es la gente popular la que tiene acceso a los estadios, ni a los productos como los jerseys. Entonces sí deberían de ser más accesibles, pero pues sabemos que el negocio de la federación y de los dueños del fútbol en México pues apunta a todavía más a ser más elitista la cuestión del fútbol, ¿no? De este lado, ¿en Pumas se vive algún tipo de situación por el precio de los boletos? Sí, fíjate que Pumas, el estadio de Ciudad Universitaria, siempre ha estado dividido por sectores, ¿no? El Palomar, que es donde está, pues por decir, la clase universitaria, todos los universitarios que sí pertenecen a la UNAM, por lo regular se ponen en esa zona. La zona de Pebetero, que es donde está el grueso de la barra de Pumas, la Rebel, y las cabeceras, la cabecera creo que es la norte, donde se pone el visitante, y la sur, o al revés, no estoy seguro, pero la cabecera norte, una de ellas es ocupada por gente de Pumas. El problema aquí es que al empezar a ver abonos, mucha gente
son extractos bajos los que acuden a esos partidos, y pues dejan de ir por lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues las directivas pues, no toman en cuenta nunca al aficionado, por ese mismo mercantilismo del fútbol, ¿no? A lo que se refiere toda la gente que estamos en contra. Bien, ya nos agarraron con la noticia de los trapos digitales también, ¿no? En donde fue eso en Inglaterra, en Manchester City, trapos digitales, bubucelas en el Mundial de Sudáfrica, este tipo de situaciones. Yo también, o sea, en cierta parte, si uno se pone analítico, uno podría comprender pues que las tecnologías van avanzando, también, pero esto va quitando un poco de lo que se podría decir, la esencia del fútbol, pasión, y del graderío, ¿no? Porque a alguien que ha formado parte de una barra, o que no necesariamente de una barra, sino que acude al estadio constantemente, se vuelve como un rito el acudir al estadio, ¿no? El preparar tu hielera, el hablarle a tus amigos que sabes que los vas a ver, el juntarte en la misma sección donde siempre, y ver a la misma gente, saludarla, todo. O sea, existe una esencia, ¿no? El pintar tu trapo, el llevarlo de ciudad en ciudad, tu bandera. O sea, es lo bonito del mundo en las gradas, y pues con esta digitalización de los trapos, pues es ridículo, ¿no? Sí, a mí me parece también un poco ya muy avanzadísimo el siglo XXI que sigue, ¿no? Fútbol digital. Bueno, y todo esto tiene que ver con Toda una pasión. El siguiente tema musical al que iríamos, Aldo, es Toda una pasión de Barra Brava. Entonces quédense, que todavía pinta otro segmento para seguir debatiendo un poco sobre fútbol, política y odio y muerte al fútbol moderno. Así es. Estás escuchando mlmedios.com.
Estás escuchando mlmedios.com. Bueno, y como decían nuestros compas de tijuanenses de Barra Brava, pues el fútbol es toda una pasión, pero el fútbol evoca muchísimas cosas más, como también la práctica de la política. Entonces, que nada, pues mandar un saludo ya a todos los que nos están escuchando, a los compas que nos los han solicitado, hasta Colombia, ¿no? Con los compas de Grada Roja, que ahorita vamos a versar un poco sobre ellos. A Giselle, que está por ahí escuchando el programa con mucho interés y que dio un super like. A Mayra también, que puso por ahí que estaba muy bueno el programa. A todos los compas propiamente de Brigada, que ahorita en el grupo nos piden que les mandemos saludos. Y les mandamos saludos uno por uno, se acaba el programa, pero saludos a todos. Saludos a todos. Y a la banda de la 35. ¿Algún saludo en especial? Sí, pues a mi compa el Fabián, que estaba viendo el programa, y si me está viendo mi familia. Pues también, no échenle porras ahí al Richie, denle en corazón ahí, ¿no? Bueno, hay un panel de preguntas que por inbox me están mandando también, y el Paulín también, mandarle saludos al Doroteo, pero me gustaría comenzar con algo que tiene que ver con la política formal. Nosotros hasta este momento hemos asociado a los grupos antifascistas, a las hinchadas antifas y también a los grupos de animación rebeldes o de izquierda, pues con movimientos sociales, ¿no? Hemos seguido los 43, estuvimos en los gasolinazos, estuvimos cuando fue el cese de los profesores por la reforma estructural de Enrique Peña Nieto. Pero ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿existe alguna relación entre barras y partidos políticos? ¿Se ha habido algún acercamiento? Pues sí, hay muchos ejemplos de cómo se ha manejado la política institucional en el mundo de las barras, ¿no? Hay ejemplos como la gente de Acción Nacional en Querétaro utilizó aficionados de Querétaro, gente de la barra para sus campañas políticas, ¿no? Incluso había un video donde golpeaban al puro estilo Barra Brava a los del otro partido, no me acuerdo si eran del PRD o del PRI, y se agarraban amigos que terminaron agarraban con el PVC. Hay casos como los hijos de la mermelada del Irapuato también participando en mítines políticos de Acción Nacional, ¿no? Llevando ahí bombos y esas cosas. Hay gente de América que en el pasado estuvo participando con el Partido Revolucionario Institucional. Y hay varios ejemplos, pues, de que los partidos políticos se han infiltrado en estos movimientos de las barras y los han utilizado hasta como grupo de choque, sí, para reventar algunas protestas, ¿no? Entonces, sí hay ejemplos de cómo se han infiltrado. Sí, y tendría que ver con cuestionarse esa situación, ¿no? Porque si tú como barra accedes a participar con partidos políticos, me imagino que sigues conservando pues tus cotos de poder, ¿no? Que sería boletaje, estar siempre al frente, este tipo como de situaciones que es lo que se genera, ¿no? La acumulación, digamos, de poder o de ciertos capitales en eso. Sí, pues prácticamente es esta cuestión de los líderes de barra o de los capos, como algunos los llaman, ¿no? De tener el poder, de tener ese poder de convocatoria y utilizarlo para beneficio propio, ¿no? O sea, para llenarse los bolsillos de dinero. Y esos grupos se mantienen ahí, son como las pequeñas mafias de las gradas, ¿no? Esos que tienen secuestrados los movimientos barrísticos en México y que se venden al mejor postor. Esos abundan en México. Aquí nos están mandando una serie de preguntas muy interesantes. Archie, ya hablamos del fútbol moderno, odio y muerte, y con el fútbol moderno si viene el VAR. ¿Tu opinión sobre el VAR? Creo que, como lo acoté hace unos instantes cuando estábamos hablando, pues creo que es otra modalidad que está matando al fútbol, ¿no? A la esencia misma del fútbol. Porque un error del colegiado, del árbitro, era pues sancionadísimo por la gente, ¿no? Por la fanaticada de antes, pero ahorita pues ya con el VAR pues le quita toda esa emoción, ¿no? Que se vive de, ay, nos robaron un gol, una tarjeta roja, un fuera del lugar. Cosas que pasaban a ser leyenda, ¿no? Ahora se diluyen un poco. Por ejemplo, todo esto de la final de Chivas, de si hubiera sido penal o no penal, ese tipo de cosas con el VAR, y hubiera cambiado trascendentalmente este tipo de situaciones. La mano de Maradona, la mano de Dios, sería imposible hoy en día, ¿no? Ese tipo de situaciones muy... Pero es parte del romanticismo, ¿no? Como la mano de Dios era como una revancha a la cuestión de las Malvinas. Era como una revancha que hasta más gusto le da a un argentino decir te gané con trampa, pero es una revancha por lo que hicieron con las Malvinas y por la guerra de las Malvinas. Entonces creo que esta picardía que se da en el fútbol pues se mata con el VAR, y aparte se ahogan las emociones, ¿no? Porque uno está en el estadio y ahora se tiene que aguantar el grito de gol porque no sabe si el VAR te lo va a anular o no. Entonces te aguantas
3 minutos la emoción y ya ahora sí te dicen, ya puedes gritar porque sí fue gol. No, pues es como matar la esencia del deporte. Sí que tiene que ver mucho con eso. Otra pregunta que también nos hace aquí el buen Cactus es, ¿cómo se sobrelleva la violencia en los estadios? Pues la violencia pues existe en todos los medios, ¿no? Existe en los barrios, existe en las escuelas, existe en el estadio, obviamente. Y es un problema social, no es un problema exclusivo del fútbol o de los fanáticos del Por fútbol, más que traten, ¿no?, de verlo. Sí. Entonces, yo pienso que el problema de la violencia es algo más profundo. Y si bien se da en el fútbol, pues también se da en las escuelas, también se da en los barrios, también se da en el Congreso, cuando se pelean, ¿no? Entonces la violencia es un problema muy profundo, ¿no? Y cómo se sobrelleva, pues tratando de concientizar, ¿no?, a la gente, ¿no? Hablaba de la violencia sin sentido que ha llevado a estancar el movimiento, ¿no? Sí. El pelearnos solo ha provocado que nos han prohibido el colorido en los estadios, ¿no? Nos han quitado el derecho a poder entrar con un trapo, a poder meter pólvora, a poder meter humos, a poder meter sombrillas, banderas, instrumentos, ¿no? Entonces, todo esto que conlleva la violencia, pues solamente afecta al movimiento. ¿Alguna opinión sobre la cuestión de la violencia? Sí, yo creo que es una cuestión muy arraigada dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Como tal, siempre hemos sido un pueblo, pues, de cierta manera violento, ¿no? Desde toda la historia, desde los primeros mesoamericanos que estuvieron aquí, siempre hemos sido violentos. Y ahora más con la situación que vive el país, ¿no? De la violencia, el narcotráfico. También creo que se ha culturalizado ese problema de la violencia a través, pues, de cosas que deberían de llevar hacia otra cosa, ¿no? La música, por ejemplo, los narcocorridos, no sé, eso ha influenciado mucho a que, pues, esa violencia sea algo cotidiano, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que se vive en Ciudad Universitaria es que la Rebel tiene relación de trabajo, por decirlo así de alguna manera, con la gente del gobierno del Distrito Federal, donde ellos hacen ciertos protocolos de seguridad para tanto gente de la hinchada local como de la visitante, ¿no? Incluso cuando van a la Azteca, cuando Pumas juega en el Estadio Azteca, pues hay esa coordinación con los cuerpos de seguridad, se juntan a las barras, tanto de Pumas de América, unos entran por un lado, otros por otro, y se evita ese tipo de conatos, ¿no? Digo, aquí, pues, lamentablemente, pues, el colorido que llevábamos anteriormente en las barras, pues, a raíz de episodios de violencia es como se ha pasado a disminuir. Exactamente, o sea, toda esa prohibición vino a raíz de un problema de violencia. Por ejemplo, yo viví ese episodio en 2007 en Veracruz, cuando la gente de Veracruz empieza a querer descolgar los trapos de la barra de Pumas. Entonces la banda se molesta y empieza a golpear a la gente. Entonces entran los marinos, los cuerpos de blanco con unos toletes así, pelo, te golpeaban a diestra y siniestra, hombre, mujer, niño que veían con playera de Pumas, lo golpeaban. Y eso desató, pues, también una respuesta de esta parte, ¿no? De la barra, que, pues, se defendió prácticamente. ¿Cuántas veces no hemos sido violentados por el Estado, ¿no? La policía que nos retiene, todas esas cuestiones. Sí, es una cuestión de violencia. Simplemente ayer, ¿no? En Cuernavaca, un sujeto dispara a multitud y mata a dos, ¿no? Y 2 personas y 5,000 pesos, ¿no? Es lo que dicen que fue la cuota que le pagaron por matar a estos compas. Ya para ir cerrando un poco esta cuestión, Chino, hay otra experiencia que me gustaría que narraras, tal vez un poco muy a prisa, por el tiempo que nos queda, pero prometo un segundo programa de fútbol y política que hay muchos puntos que se pueden tocar. Sí, Grada Roja. Bueno, Grada Roja es un colectivo que nace en 2015. De hecho, hoy cumplimos 4 años. Bien. Hoy cumplimos 4 años. Y es un colectivo que tiene la finalidad de estimular, ¿no?, las conciencias sociales de las personas, ¿no? Creemos que el fútbol es un universo de oportunidades para transformar nuestros contextos sociales, ¿no? Entonces mezclamos toda esta cuestión del fútbol y la política,
hacemos redes de solidaridad por todas partes del mundo para intercambiar y hacer acciones en concreto, también como la organización que decía Archie, pero Grada Roja, por ser un colectivo, es un colectivo más internacionalista porque se maneja desde Colombia, Chile, México, España, Grecia, Escocia, Reino en varios Unido, lados. sí. Actualmente somos 4 miembros, dos están en Colombia, 2 estamos aquí en México, pero anteriormente había otro colaborador de Argentina, otro colaborador en Chile, que por cuestiones de trabajo y de estudio se han separado un poquito, pero que hemos estado ahí, ¿no?, compartiendo información, escribiendo artículos relacionados con el fútbol, la política. Hemos participado en eventos, hemos organizado eventos como el Mundial de los Pueblos, en el que participó la Rebel Occidente, Brigada 97. Hemos hecho redes de solidaridad, como en el caso de Ayotzinapa, donde amigos de LAEC de Atenas hicieron un mural en Atenas alusivo a los 43, nos lo enviaron, nosotros le dimos difusión y tuvo mucho alcance. Nos han apoyado mucho también colectivos como Antifascistas de la Garra Blanca, como Antifacán, como los Red Guards de Bogotá, los compas del Stronger, que son la brigada, como los compas del Stronger en Bolivia. Entonces hemos tejido estas conexiones alrededor del mundo y hemos tenido buenos resultados con ello, ¿no? También hay otro colectivo llamado La Voz del Sur, en donde participamos algunos colectivos también de América Latina principalmente, donde está Brigada 97, están los compas de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, gente del Corinthians, hay gente de todos lados, ¿no? Entonces, a raíz del fútbol, y nosotros creemos que en Grada Roja, ¿no?, que el fútbol nos da este universo de oportunidades para transformar nuestros contextos, porque a raíz del fútbol conocemos a muchas personas, ¿no? Es un deporte que nos da para organizar espacios y transmitir mensajes, ¿no? Entonces, pues es un trabajo que ya tiene 4 años y que pues quizás en algún otro programa podamos platicar un poquito a más mayor de profundidad, porque la verdad es que para todas las personas que estén interesadas en el trabajo de Grada Roja, síguelos en sus redes sociales, de verdad que es un trabajo que vale mucho la pena, siempre pensando pues con esta situación del aspecto crítico y del comunismo, ¿no? De tratar de tener una posición crítica hacia las cosas y hacia el fútbol. Ya está, y tendríamos un par de minutos, yo creo que 1 minuto y 1 minuto para una reflexión final en torno a qué nos espera, ¿no? Las alternativas para el trabajo político y el fútbol, que ya vimos que no están tan dispares viendo las dos experiencias. ¿Quién primero? Sí. Bueno, pues yo agradezco el foro, Greñas. Es un buen acercamiento con la gente para que conozca nuestra experiencia. Siempre tratamos de llevar lo que pensamos a donde vamos, ¿no? En mi caso, pues siempre la gente que me conoce sabe cómo pienso, cómo soy, y eso trato de no traicionarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues veo que el panorama es negro para la cuestión de las barras, pero digo, mientras exista alguien que ponga su granito de arena para que cambie el movimiento, pues eso va a ser de buena ayuda, ¿no? Como la gente de Brigada 97, los compas que nos apoyan acá en la Brigada de Hinchas Antifascistas, Grada Roja, y todos los colectivos que hay, pues que tienen un pensamiento crítico, pues qué bueno que existan, ¿no? Bien. Chino. Pues yo también agradecer al observatorio, a ML Medios por el espacio y por abrir este tipo de debates, y pues yo qué espero del movimiento, ¿no? Pues espero que siga resistiendo, ¿no? Porque aquí en Guadalajara es muy complicado mantenernos por esta cuestión de que si de por sí los movimientos aquí en Guadalajara están un poco divididos o fragmentados, sí, claro, pues ahora los movimientos que tratamos de resurgir o de adherirnos a las organizaciones, pues sí nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces yo espero seguir resistiendo con Brigada 97 y con el movimiento de Grada Roja, y seguir haciendo lazos y conociendo gente y compartir ideas y seguir expresándonos en las canchas, en las calles, y pues llevar la vida o el antifascismo, las ideas antifascistas a
a todos los rincones de la vida, ¿no? Se puede llevar de la vida cotidiana hasta cualquier cuestión de la acción política como tal. Y yo creo que con esta reflexión nos terminaremos el programa de hoy, en medida de que tenemos mucho trabajo por delante y posiblemente, que lo vamos a hacer seguramente, pero cuando sea el segundo programa de Fútbol y Política, deberíamos de preguntarnos el cómo podemos hacer que los jóvenes se integren a este tipo de hinchadas, ¿no? A este tipo de grupo de animación antifascistas, que es de lo que se trata, ¿no? Nuestros jóvenes se desapeguen de situaciones que pueden vulgarizar como drogas, alcohol en exceso, y empezarlos a ver este tipo de situaciones en donde pueda haber trabajo político de por medio. Pues puedes encaminar el sentido es encaminar a esa masa de miles de jóvenes que están en las barras para un bien común, ¿no? Exacto. Para construir... Sí, y seguir participando con eso, pero con eso comenzaríamos el próximo programa, que posiblemente se arme en un mes y medio. Sí, no, parece bueno. Si nos pedimos, no sin antes agradecer a Aldo y a ML Medios TV, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Lamentamos no mandarles saludos a todos, pero nos vemos en 15 días aquí con un programa especial sobre el 28 de mayo. Así que no se lo vayan a perder. Gracias, Aldo. Conversaciones en movimiento. ¡Democracia! Un espacio para el debate, la crítica y el análisis político. Un programa del Observatorio de Movimientos Sociales, Observamos, por ML Medios TV.